Nick Hancock y su hermano Jeremy sabían que estaban en aprietos, pero no se ponían de acuerdo en quién tenía la culpa. Jeremy, por supuesto, decía que la culpa era de Nick, y Nick decía que era de Jonathan Sanders. Pero ambos sabían que cuando finalmente llegaran a casa, si algún día llegaban, su padre los iba a culpar a ellos. Fuera de quien fuera la culpa, el hecho es que estaban ahora en medio de Londres. Faltaban 5 minutos para la medianoche y debían haber llegado a casa hacía 25 minutos. Era sábado por la noche, y no cualquier sábado. Era 31 de octubre, noche de Halloween. Los dos habían ido a una fiesta en el centro de Londres, justo al lado de Holborn. Incluso conseguir el permiso les había costado trabajo. Nick tenía 17 años y podía salir solo, pero Jeremy, su hermano menor, tenía solo 12, aunque cumpliría 13 en una semana. La fiesta era de un primo, y seguramente por eso sus padres accedieron. Cualquier otra fiesta significaba drogas, alcohol y vómitos, por lo menos desde el punto de vista de sus padres. Pero si se trataba de la familia, ¿cómo podían negarse? John Hancock, el padre de los chicos, cedió al fin. «De acuerdo», dijo. «Pueden ir ambos, pero los quiero de regreso a las 11:30, sin excusas». «¿Jonathan también está invitado?» Jonathan Sanders vivía a una cuadra. Los tres iban a la misma escuela. «Bueno, yo los llevo a todos, y la mamá o el papá de él los puede traer de regreso. Les llamaré por teléfono. Y Nick, cuida a tu hermano. Espero no tener que arrepentirme de esto». Pero las cosas habían tomado un curso terrible. John Hancock los llevó en coche hasta la fiesta, un viaje de más o menos 40 minutos desde Richmond, donde vivían, hasta el extremo oeste de la ciudad. John, que trabajaba como redactor en una de las principales compañías de publicidad, normalmente se iba a la oficina en metro. Pero, ¿cómo podía llevar a 3 adolescentes en transporte público cuando uno de ellos iba disfrazado de diablo, otro de vampiro, y el último, Jonathan, de Frankenstein, con todo y tornillo atravesado en el cuello? Los dejó en casa del primo, cerca de Holborn, y la fiesta estuvo estupenda. El problema ocurrió al final, a las 11 de la noche. Jonathan había dicho que era hora de irse. Nick y Jeremy quisieron quedarse más tiempo, y en la confusión del ruido, la música, la oscuridad y el montón de muchachos, de algún modo se les cruzaron los cables. Jonathan se fue sin ellos. Cuando su mamá pasó a recogerlos, se fue con Jonathan, olvidando alegremente a los otros dos. Catherine Saunders era así. Era escritora, una novelista que siempre estaba pensando en la trama de su próximo libro. Era el tipo de persona que podía manejar a la oficina y darse cuenta de que había olvidado el coche en casa. Despistada, ese era su apodo. Quizá al final la culpa la tenía ella. Y este era el final. Eran 5 para las 12 y Nick, vestido de diablo, y Jeremy del conde Drácula, se sentían insignificantes y tontos caminando a través de Trafalgar Square, en el corazón de Londres. «No debimos haber salido», dijo Jeremy desanimado. «No nos quedaba de otra. Si el tío Colin nos hubiera visto, habría llamado a papá, y ya sabes lo que habría pasado. Castigados por 1 mes. Y en vez de eso, estaremos castigados 1 año. Ya llegaremos a casa. Deberíamos haber llegado hace 20 minutos. Deberían, por supuesto, haber tomado un taxi, pero no había ningún taxi libre en los alrededores. Pensaron en el metro o el tren, pero quién sabe cómo habían pasado por Holborn y Covent Garden sin ver las estaciones, y ahora se hallaban en Trafalgar Square, bajo la sombra de la columna de Nelson. Cosa rara, no había mucha gente. Tal vez era demasiado tarde para los que habían salido al teatro, que a estas horas irían camino a casa, y demasiado temprano para los parranderos, que seguirían en los clubes hasta la madrugada. Algunas personas volteaban a ver a los chicos, pero seguían deprisa su camino sin dirigirles la palabra mientras rodeaban los leones de piedra que montaban guardia en la plaza. Después de todo, ¿qué se le puede decir a Drácula y al diablo al 5 para las 12 de la noche de un sábado? «¿Qué vamos a hacer?», se quejó Jeremy. Le parecía que llevaban horas caminando. Tenía frío y le dolían los pies. «¡La ruta nocturna!». Nick pronunció las palabras al ver el autobús estacionado en la esquina más lejana de la plaza, frente al edificio de la National Gallery. «¿Dónde?». «Allí». Nick señaló con la mano, y allí estaba,
Un autobús rojo, viejo, de esos que tienen una plataforma para abordar por atrás y con la palabra mágica Richmond impresa en letras blancas como la cabina del conductor. Era el 227B. Las demás paradas estaban listadas debajo: Saint Mark Road, Palliser Road, Fulham Palace Road, Lower Mill Hill Road y Clifford Avenue. Al menos dos de los nombres le parecían conocidos a Nick y tenían suficiente dinero para el pasaje. ¡Vamos! Jeremy ya se había echado a correr y la capa de vampiro ondeaba tras él. Nick apretó su trincho en la mano y corrió tras su hermano, sujetando a la vez sus cuernos que se le resbalaban de la cabeza. Llegaron hasta el autobús, subieron y se sentaron a la mitad del primer piso. Al sentarse, Nick se dio cuenta de que las luces del autobús estaban apagadas, de que no había otros pasajeros, ni boletero, ni chofer. Con pesadumbre admitió que ese autobús no iba a ninguna parte, por lo menos en un futuro próximo. A su lado estaba sentado Jeremy, jadeando, con los ojos entrecerrados. Miró su reloj, 11:59, y los segundos corrían. 10 segundos para la medianoche. Quizás, pensó, sería mejor intentar encontrar un taxi otra vez. Tarde o temprano tenía que pasar alguno por Trafalgar Square. Jerry... Y fue entonces, en ese mismo instante, que las luces y el motor se encendieron. Sonó la campana y el autobús echó a andar. Nick volteó hacia adelante, ligeramente alarmado. Hacía solo unos segundos que el autobús había estado vacío, no le cabía duda. Pero ahora alcanzaba a ver los hombros encorvados y el pelo oscuro del chofer sentado en la cabina. Y en la plataforma, vestido con un uniforme gris y arrugado que parecía de más de 10 años, estaba el boletero metiendo un rollo de papel en la máquina de los boletos. Nick y Jeremy seguían siendo los únicos pasajeros. ¿Jerry?, murmuró Nick. ¿Qué? ¿Tú viste cuando se subió el chofer? ¿Qué chofer? Jeremy estaba medio dormido. Nick miró por la ventana. El autobús dio la vuelta en High Market y continuó hacia Piccadilly Circus. Pasaron por otra parada en la que algunas personas esperaban, pero el autobús no se detuvo. La gente en la parada tampoco pareció percatarse del paso del autobús. Nick sintió los primeros cosquilleos de alarma. Había algo como de pesadilla en todo el viaje. El autobús vacío no se detenía en las paradas. El chofer y el boletero habían aparecido de pronto. Hasta él mismo y Jeremy, con sus disfraces ridículos, viajaban a través de Londres en la mitad de la noche. El boletero recorrió el autobús hacia ellos. ¿A dónde?, adquirió. Ahora que podía verlo de cerca, Nick se sintió aún más alarmado. El boletero parecía más muerto que vivo. Tenía la cara muy pálida, los ojos hundidos, y el pelo negro y opaco le cubría el rostro. Era flaquísimo. Parecía como si sus manos, aferradas a la máquina de los boletos, no tuvieran carne. La máquina no era de las nuevas electrónicas, sino una mecánica en la que había que girar una manivela para sacar los boletos. En realidad todo el autobús era antiguo. La tela de los asientos, la forma de las ventanas, el cordón suspendido del techo para pedir la parada, hasta los carteles en las paredes que anunciaban productos de los que nunca habían oído hablar. ¿A dónde?, preguntó el boletero. Su voz parecía resonar incluso antes de que las palabras salieran de su boca. «Todos a Richmond», respondió Nick. El boletero se le quedó viendo. «No te había visto antes», dijo. «Es que...» Nick no sabía qué decir. «No salimos tan tarde a menudo». «Eres muy joven», observó el conductor. Volteó a ver a Jeremy, que se había quedado dormido. ¿Es tu hermano?» «Sí». «¿Cómo partieron? ¿Qué fue lo que...?» El boletero se aclaró la garganta. «Se los llevó». «Ah, el coche de mi papá», respondió Nick, anonadado. «Trágico». El boletero suspiró y sacudió la cabeza. ¿A dónde van?» A Richmond, por favor». Lower Broad, supongo. Muy bien». La mano del boletero hizo girar la manivela y un boleto doble salió de la máquina. Se le extendió a Nick. «Un chelín». ¿Eh? Nick no comprendía nada. Le dio al boletero una moneda de 1 libra. «Las nuevas monedas», murmuró el boletero. «Aún no me acostumbro a ellas. Veamos...» Metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas, entre ellas 3 peniques grandes y hasta una de 3 peniques.
La última vez que Nick había visto una de esas fue en una tienda de antigüedades, pero no se atrevió a decir nada. Tampoco mencionó que no quería ir al Lower Grub Road, ni siquiera sabía dónde quedaba eso. No dijo nada. El boletero volvió a la plataforma y lo dejó solo. El autobús pasó por Hyde Park Corner, sobre el puente de Knight y a través de South Kensington. Por lo menos, Nick reconocía las calles y sabía que iban en la dirección correcta. Pero el autobús no se había detenido ni una vez. Nadie había abordado, ni siquiera en el semáforo frente a Harrods. Jeremy estaba dormido y roncaba suavemente. Nick estaba sentado, muy quieto, contando los minutos. Lo único que quería era regresar pronto a Richmond. No le importaba que sus padres estuvieran furiosos cuando abrieran la puerta, solo quería llegar a casa. Y entonces, al otro lado de Kensington, pasando el cine Virgin en Fulham Road, el autobús se detuvo al fin. St. Mark Road, anunció la voz del boletero. Nick miró por la ventana. Había una reja alta y negra, con un letrero que no alcanzaba a leer en la oscuridad. Un grupo de personas esperaba frente a la reja, y mientras él los miraba, estos cruzaron la calle y subieron al autobús. El boletero tiró del cordón 2 veces y el autobús echó a andar de nuevo. Habían subido 4 hombres y 3 mujeres, todos muy bien vestidos, y Nick pensó que seguramente venían juntos de algún banquete, o quizá de la ópera. 2 de los hombres llevaban corbata de moño, uno de ellos portaba una bufanda de seda y un bastón de ébano. Las mujeres usaban vestidos largos, pero no lucían joyas. Todos eran viejos, como de 70 años. Justo cuando empezaba a acelerar, otro hombre alcanzó el autobús y subió a la plataforma. Nick contuvo el aliento. Este hombre era mucho más joven, un motociclista vestido con traje de cuero y con el casco en la mano, pero había tenido un accidente horrible. Tenía una cicatriz que le surcaba la cara y parte de su cabeza estaba abollada, como una pelota ponchada. El tipo tenía la mirada fija y una enorme sonrisa en la que no había ni pizca de humor. La cicatriz le había deformado la cara y un lado de la boca estaba desgarrado y mostraba una hilera de dientes amarillentos. Estaba sucio y despedía un olor desagradable, el olor agrio de la tierra húmeda y vieja. Nick sentía que los ojos se le iban tras el motociclista, pero se forzó a esquivar la mirada. El tipo se dejó caer en un asiento, algunos lugares detrás de él. De reojo, Nick apenas podía discernir su reflejo en el vidrio de la ventana. Cosa extraña, la gente elegante parecía muy contenta de tener al motociclista entre ellos. ¡Apenas nos alcanzaste!, exclamó uno, señalando el autobús con un movimiento de la cabeza. Ajá. El otro lado de su boca se movió y durante un segundo la sonrisa en su cara casi parecía natural. Me levanté tarde. ¿Qué quiere decir con me levanté tarde? Después de todo, eran las 2:15 de la noche. 7 boletos a Queensmile Road, pidió una de las mujeres al boletero. La manija giró 4 veces, escupiendo una tira de boletos blancos. Queensmile Road, exclamó el motociclista. Por ahí fue que tuvo un accidente. Se tocó la cabeza con el dedo, aunque a Nick, que solo miraba su reflejo, le pareció que el tipo se estaba metiendo el dedo en la cabeza. Choqué con una biblioteca ambulante, explicó. Debes de haber aprendido algo de este accidente, exclamó el hombre del bastón. Todos celebraron el chiste. El autobús se detuvo de nuevo 5 minutos después. Palliser Road, anunció el boletero. Por lo menos una docena de personas esperaban en la parada, y obviamente todos venían de la misma fiesta de Halloween. Estaban de buen humor y subieron al autobús platicando entre ellos, vestidos con una extraña combinación de trajes de gala. Nick no pudo evitar mirar sobre su hombro mientras todos tomaban asiento. Eran 2 mujeres vestidas en unas batas de un verde escalofriante, fantasmagórico, otros 2 disfrazados de esqueletos. Un muchacho solo un poco mayor que Nick tenía un cuchillo clavado en la espalda y un hilo de sangre le escurría de la comisura de la boca. Una pareja había decidido vestirse, quién sabe por qué, con trajes victorianos, con todo y sombrero de copa para él y una túnica vaporosa de fiesta para ella. Aunque afuera no llovía, ambos estaban empapados. El tipo se dio cuenta de que Nick no miraba. «Es la última vez que me tomo unas vacaciones en el Titanic», exclamó. Nick volteó para otro lado, avergonzado. Los que habían subido en la primera parada pronto entablaron conversación con los que acababan de subir, y la atmósfera del autobús adquirió un aire festivo. Sir Oswald, no lo había visto en... ¿qué?
¿30 años? Se ve usted muy mal. Bárbara, ¿verdad? Bárbara Benner, ¿cómo está su esposo? ¿Todavía sigue vivo? Cuánto lo siento. Sí, me llevé a la familia a esquiar a Navidad. La pasamos de maravilla, pero por desgracia yo tuve un ataque masivo al corazón. De hecho, voy a Portland a ver cómo están los Ferguson. Una pareja adorable. Los dos quedaron destrozados en la guerra. Así continuaron durante la siguiente media hora. Los demás pasajeros ignoraron a Nick, y él se sintió aliviado. Aunque estaba completamente rodeado, Nick sentía que había una gran diferencia entre él y los demás. No podía explicar en qué consistía. Tal vez solo era que todos ellos se conocían. Tenían algo en común. La ruta nocturna se detuvo unas cuantas veces más. En Queens Mile Road, donde bajaron los 7 primeros. En Lower Mile Road. Y por último, en Clifford Avenue. A la tercera parada, el autobús iba repleto, con gente de pie en el pasillo y en la plataforma. El último que subió era más peculiar que el resto. Parecía que acababa de escapar de un incendio. Su ropa estaba chamuscada y hecha jirones. Le salía humo de las axilas y no pudo sino asentir con la cabeza para disculparse cuando el boletero le indicó el letrero de no fumar. La atmósfera festiva se había intensificado. Alrededor de Nick, la gente hablaba tan fuerte que ya no podía escuchar el ruido del motor, y en el piso de arriba, los pasajeros empezaban a cantar el estribillo de "El cuerpo de John Brown está pudriéndose en la tumba", que parecían encontrar muy graciosa. Nick seguía haciendo su mejor esfuerzo por ignorar a sus compañeros de viaje, pero no era fácil. Cuando el autobús llegó a la zona comercial a las afueras de Richmond, una enorme mujer gorda vestida, entre otras cosas, con una bata de hospital verde y sentada al lado de un hombrecito calvo se volteó a verlo, parpadeando. ¿Qué me ves?, le reclamó. Yo... no. Nick tartamudeó. Disculpe, es que se nos hizo muy tarde y mis padres me van a matar. Demasiado tarde para eso, ¿no crees? No entiendo. Es un asunto muerto. ¡Muerto! La mujer se echó a reír y le dio un codazo al hombre de junto, tan fuerte que éste se cayó del asiento. Todos se rieron en el autobús. Arriba seguían cantando. Un tipo en un traje de 3 piezas murmuró una disculpa y se sacudió un gusano de la rodilla. La mujer junto a él se había llevado un pañuelo a la nariz, mientras que la mujer de atrás parecía haberse quitado la nariz para ponerla en su pañuelo. Era demasiado para Nick. El autobús se acercaba al centro. Podía reconocer las tiendas. Empezó a frenar al acercarse a un semáforo, y fue entonces que se decidió. Agarró a Jeremy y lo despertó. «¡Vamos!», siseó. «¿Qué?». «Ya llegamos». Medio arrastrando a su hermano, Nick se levantó y empezó a avanzar empujones hasta la puerta de atrás. El semáforo seguía en alto, pero Nick sabía que estaba a punto de cambiar. Los demás pasajeros no trataban de detenerlo, pero parecían sorprendidos de que se quisiera bajar. No te puedes bajar aquí. No hemos llegado aún. ¿Qué haces? Regresa. La luz cambió, se puso amarilla, luego verde. El autobús empezó a moverse. ¡Alto! ¡Deténganlos! El boletero, parado en la plataforma, se echó hacia adelante para atrapar a Nick, y durante un instante Nick sintió unos dedos helados que se cerraban en su brazo. ¡Brinca!, gritó. Jeremy saltó del autobús, y Nick, todavía agarrado a su hermano de una mano, cayó por el jalón. El boletero gritó, y lo soltó, y se quedaron los dos dando trancadas en la calle, mientras el autobús se alejaba traqueteando por Hyde Street más allá de las sombras. «¿Qué pasó?», preguntó Jeremy poniéndose de pie. «No sé», murmuró Nick. Se arrodilló donde estaba, con los ojos fijos en el autobús. Este se perdía en la distancia y dejaba atrás de sí las últimas notas del estribillo de John Brown, como si fuera una criatura invisible flotando en el aire, que en el último momento se apresuró a alcanzar el autobús y se desvaneció con él. «¡Me torcí un tobillo!», gimió Jeremy. «No importa». Se levantó y fue hacia su hermano. «Ya estamos en casa». En mi vida he visto unos jóvenes más irresponsables, desobedientes y atolondrados. ¿Se dan cuenta de que estuve a punto de llamar a la policía? Su madre y yo estábamos preocupadísimos. Es la última vez que van a una fiesta solos.
¿Qué va? Es la última vez que van a una fiesta y punto. No puedo creer que hayan hecho semejante estupidez. Era domingo por la mañana, en el desayuno, y John Hancock seguía furioso. Por supuesto, los estaba esperando cuando llegaron, tiritando de frío y exhaustos, al 10 para la 1. Por la noche se había limitado a 10 minutos de gritos, pero parecía que después de una buena noche de descanso podría seguir gritando hasta la hora de la comida. Nick no podía culparlo. Sus padres se habían asustado. Esa era la verdad. De acuerdo, él tenía 17 años y podía cuidarse solo, pero Jeremy apenas tenía 12 y había muchos maniáticos allá afuera. Todo el mundo sabía eso. Maniáticos. Quiero que me expliquen otra vez cómo llegaron a casa, dijo la mamá de Nick. Rosemary Hancock era una mujer tranquila, inteligente, acostumbrada a interceder entre el padre y los hijos cuando estallaba una discusión, lo cual sucedía con frecuencia en la pequeña casa. Ella administraba una librería en Richmond, y Nick se fijó que traía 2 libros con ella. Uno era un volumen acerca de la historia de Londres, el otro era un libro de mapas. Los había traído a la mesa junto con los croissants y el café. Si ya nos lo contaron, gruñó John. Rosemary lo ignoró. Dicen que tomaron la ruta 227B, dijo. Un autobús de los viejos. ¿Se parecía a este? Rosemary le mostró una fotografía del libro a Nicholas. Era un autobús idéntico al que se habían subido. ¿Qué importa cómo era el autobús?, preguntó John. Sí, era como ese, interrumpió Jeremy, con la puerta abierta en la parte de atrás. ¿Y el conductor les dio monedas viejas? Sí. Nick había dejado las monedas junto a su cama. A la luz del día se veían más que viejas. Estaban cubiertas de una especie de limo. Nada más de verlas le daban escalofríos, aunque no sabía exactamente por qué. ¿Recuerdan dónde se detuvo el autobús?, preguntó Rosemary y cerró el libro. Dices que pasaron por Clifford Avenue y Lower Mile Road. Sí, Nick trató de recordar. Se detuvo en Fulham primero, en St. Peter's Grove o algo así, luego en Palliser Road y luego Queen's Mile Road, preguntó Rosemary. Nick se le quedó viendo. Sí. ¿Cómo supiste? ¿De qué están hablando?, exigió John. ¿Qué más da cómo era en el autobús o por dónde pasó? Es que en la ruta 227B no existe, replicó Rosemary. Llamé a la oficina de transportes de Londres esta mañana, cuando fui a buscar los croissants. Hay un autobús que va desde Trafalgar Square a Richmond, pero es el N9. Golpeó el libro con los dedos. Y el autobús que los chicos describieron, el de la fotografía, es un viejo Roadmaster. No han vuelto a hacer autobuses como este en 30 años. Y no hay ninguno en circulación. Entonces, ¿cómo? John se volvió a ver a Nick. Pero los ojos de Nick estaban fijos sobre su madre. Sentía que la sangre se le iba de la cabeza, como si la estuvieran succionando desde el cuello. ¿Pero tú conocías la ruta?, le dijo su mamá. No sé exactamente qué es lo que está pasando aquí, comenzó Rosemary. O ustedes inventaron toda la historia, o no sé. Supongo que se trata de una broma de algún tipo. Sigue, dijo Nick. Se llevó el jugo de naranja a los labios. Se le había secado la boca. Bueno, parece que anoche ustedes dos hicieron un recorrido por los cementerios del lado oeste de Londres. Abrió el libro de mapas y señaló con el dedo. St. Mark Road, pasando justamente Fulham Road. Nick recordó la alta reja negra y el letrero. Este es el cementerio de Bromtop. El cementerio de Hammersmith está en Palliser Road. El de Fulham en Fulham Palace Road, cruzando Queen's Mile Road. El cementerio de Porney está en Lower Mill High Road y Clifford Avenue. Donde dices que viste al tipo humeante o quemándose. Bueno, pues allí es el crematorio de Mortlake. Cerró el libro. Jeremy estaba sentado en su silla, con un pedazo de croissant a medio camino entre el plato y la boca. John Hancock se levantó. Claro que fue una broma, dijo. Ahora, ayúdame a levantar a Nick del suelo. Creo que se desmayó.